¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Yactayo y es un gusto saludarlos. Vamos entonces a continuar con el tema de teoría de exponentes. Ahorita estamos en la parte de radicación y vamos a ver un método particular que se llama radicales sucesivos, ¿correcto? Veamos entonces cuál es el esquema para estos radicales sucesivos. Fíjense, nosotros tenemos aquí tres radicales, ¿cierto? Cada uno de ellos con índices diferentes y radicandos también diferentes. Entonces, cuando tengan esta expresión, pueden transformarla a lo que ven por acá. Fíjense, el radical más grande, ¿cierto? El que está por encima de los otros dos, solamente afecta al X. El segundo radical solo afecta al Y. El tercero solo afecta al Z, pero los índices es lo que va variando. El más grande se lleva al M, ¿verdad? El segundo no es que se lleve al N, sino se lleva al producto de los dos, ¿correcto? Y el tercero, que aparentemente es P, si tú lo quieres despejar, se lleva a los tres índices, M, N y P. Bien, entonces ahí tenemos cómo podrías transformar esto a esta forma para que sea de repente más práctico en alguna solución de algún ejercicio que vayas a resolver. Para ello entonces tenemos aquí un grupo de ejemplos de aplicación directa para lo que estamos viendo acá. Veamos entonces cómo se comienza. Ejemplo número 1, fíjense. La misma forma, ¿no? X 10, Y 6 y Z 8. ¿Correcto? Entonces voy a tener 3, 3, 3 radicales. Fíjense, el primero será con el índice 4, ¿cierto? Y la base o el radicando 10. Ahí está. El segundo será con el índice 4 por 3, 4 por 3, ¿verdad? Y la base o el radicando 6. Y por último tendremos el 4 por 3 por 5. 4 por 3 por 5 y el radicando 8, ¿verdad? Acá voy a hacer una ligera corrección, fíjense, no es una corrección, en realidad estaba bien que haya colocado el 8, pero sí quiero comentarles algo. El 8 es 2 elevado al cubo, ¿cierto? Eso lo hemos visto en los primeros temas. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña simplificación, fíjate. 3 y 3, ¿cierto? Profesor, entonces ya solamente me queda 2. No, todavía tienes 4 y 5 como raíz, pero ya esto se hace como índice, perdón, pero ya esto se hace más pequeño, ¿correcto? Finalmente entonces, ¿qué me va a quedar? Fíjate, raíz cuarta de 10, ¿cierto? Ahí sí no podemos simplificar nada, por raíz doceava, esto con esto tampoco se puede simplificar, no vayas a pensar, profe, tercia 2, tercia 3, no, es exponente con índice, el exponente es 1, aquí el exponente es 12, no se puede simplificar, ¿correcto? Entonces aquí vas a tener 12 y solamente 6. Y aquí supuestamente tenías que tener 60, ¿cierto? 4 por 3 por 5 es 60, pero como ya simplificaste, ¿no? Adivinaste, digamos, que se podía hacer eso, entonces 4 por 5 es índice 20, ¿verdad? Y la base o el radicando 2, ¿correcto? Entonces ahí tienes ya una manera, digamos, más práctica de poder simplificar un poco los exponentes y que tu resultado sea más pequeño. Bien, entonces vamos al segundo caso. El segundo caso es idéntico al primero. Si se puede simplificar bien, si no, lo dejamos tal como está. Entonces ya voy a aquí multiplicar directamente, ¿sí? Vamos a ver entonces. Ya no voy a hacer estos pasos, sino de frente presentarte la solución. Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos raíz séptima de 3, ¿cierto? Por raíz cuadrada de, bueno, no sabemos si es cuadrada en realidad, raíz de radicando 2, pero ¿cuál será el índice? 7 por 4, ¿verdad? 7 por 4, 28.
Y por último tenemos el radicando 5. Y vamos a ver qué índice tiene mi pregunta. 7 por 4 por 6. Ajá, 7 por 4, 28 y 28 por 6, ¿no? Podríamos hacer esto, 7 por 6, 42 y 42 por 4, ¿cuánto nos da? 168, ¿cierto? Más rápido para multiplicar un número grande contra un número más pequeño. ¿Correcto? Entonces, ahí tienes tu resultado. Recuerda que estoy multiplicando los índices para el tercer caso. Profesor, ¿siempre van a ser 3? No, esto se cumple para 2, para 3, para 4, para 5, para la cantidad de radicales que la pregunta te pida, ¿sí? Vamos entonces al último ejemplo de este teorema. Lo mismo, ¿cierto? Pero ¿cuál es el detalle? Que en este caso, tanto el radicando x tiene su exponente 5, el y tiene su exponente 7 y el z tiene un exponente. Eso no altera en nada tu operación, pero si lo puedes simplificar posteriormente es mejor, ¿ok? Como hicimos aquí que lo simplificamos, acá también si es que encontraras algo, digamos que tengan el mismo factor, lo puedes simplificar, ¿no? Comencemos entonces con la parte externa, ¿cierto? Aquí el índice es 3 y tenemos aquí x a la quinta. Muy bien. Profesor, ¿el 5 con el 3 no tiene nada en común? Así es, lo dejas ahí. Vamos con el siguiente caso. El siguiente caso es y a la séptima. Y elevado a la 7. Y calculamos entonces el índice final. En este caso, como es el segundo radical, tienes que multiplicar el primer índice con el segundo. 3 por 6 entonces nos da 18. 18 con 7 tienen algo en común, no tienen nada, así que lo dejo ahí. Vamos con el tercer caso. El tercer caso es z a la 11. Z a la 11, lo dejo como está, y calculamos el índice. Fíjense, el índice es 3 por 6 y 6 por 8. Como les comenté aquí, ¿no? Es mejor multiplicar dos números grandes y luego por un pequeño que multiplicar dos pequeños y luego por el grande. ¿Correcto? Es un poco más rápido. Por ejemplo, 6 por 8 es 48 y 48 por 3 es 144. Ahí está. Índice entonces 144. ¿Correcto? En el próximo video justamente voy a hacer algunas propiedades particulares o especiales, o una regla práctica podríamos decirle, cuando tengas radicales sucesivos pero con bases iguales, ¿correcto? Tanto en multiplicación como en división. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Ahora vamos a comenzar con el primer reto que dejamos en la parte número 6 de teoría de exponentes. Bien, entonces aquí tenemos el reto número 1, que lo vimos como imagen, digamos, en la parte 6 de esto de teoría de exponentes. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver de qué se trata. Fíjense, tengo una pregunta que me dice, reduce L, que es toda esta expresión, ¿verdad? Fíjense, hay un pequeño detalle, n-1, n-1, n-1 y n-1, pero en el denominador como que está invertida la expresión, ¿cierto? Es decir, 1 menos n para los tres exponentes. Digamos que no me ayuda mucho porque la idea para tú agrupar es que sean los mismos exponentes, ¿cierto? De manera general, digamos. Ahora entonces, ¿cómo convierto el 1 menos n a n menos 1? Profesor, ¿se puede? Sí se podría, pero no es que se convierta para que sea idéntico, no, sino que hacemos una factorización de signo, ¿correcto? Fíjense entonces, me va a quedar algo así. Arriba vas a tener 6 a la n menos 1 más 10 a la n menos 1, ¿cierto? Y 15 a la n menos 1. Y ahí no cambia nada. En el denominador sí vamos a hacer lo siguiente, fíjate. 5, y si yo quiero que 1 menos n se asemeje o se parezca a n menos 1, le cambio el signo, ¿cierto? Menos n menos 1. Menos, n, menos con el n, menos n, y menos con menos más 1. Lo mismo hacemos en todos los casos. 3
menos, y ahora será n menos 1, y por último el 2 menos n menos 1. Muy bien, entonces ya tenemos ahí un primer avance para nuestra pregunta reto. Aquí se mantiene n menos 1 y eso es igual a L. ¿Correcto? Bien, ahora, ojo, esto parte 2 o parte 3 creo de nuestros videos anteriores. ¿Qué pasa cuando tienes un exponente negativo? ¿Cómo lo conviertes a positivo? Ah, profesor, ya lo dijo antes. Así es, se invierte la base, ¿verdad? Entonces me va a quedar lo siguiente. Arriba, como siempre, no toco nada. Seguirá siendo 10 y aquí seguirá siendo 15. Pero en el denominador sí va a haber una modificación un poco más notoria. Fíjate, como la base, perdón, el denominador es 1, entonces si yo quiero eliminar este negativo debo invertir la base. Ya no va a ser 5, sino un quinto. ¿Verdad? Y el exponente, digamos, envolvería a toda la fracción. Pero como el 1 no interesa qué exponente tenga, entonces el n-1 simplemente se va con el denominador. ¿Correcto? Ah, profesor, entonces solamente queda afectado abajo. Así es, queda afectado al denominador. Lo mismo hacemos con los otros casos. Es decir, 3 va a ir abajo y arriba un 1. Y por último, el 2, n-1 y arriba un 1. ¿Correcto? Entonces ahí ya tienes estas tres expresiones cuyo exponente ya se hizo positivo porque yo invertí. Y al invertir, el exponente negativo pasó a ser positivo. Listo. Segunda parte de mi pregunta. n-1 y L. ¿Correcto? Luego, fíjense los denominadores. ¿Tienen algo en común? No, ¿cierto? Por lo tanto, es como que si yo sacara mínimo para las tres fracciones. Bien, entonces aquí simplemente como no tienen nada en común, lo que voy a trabajar es justamente con el mínimo de los tres. Y como no hay nada en común, cuando tienes tres denominadores que son distintos, completamente distintos, entonces el mínimo es la multiplicación. 5 por 3 y por 2. Profesor, ¿lo puede multiplicar? Sí, porque tienen el mismo exponente. Entonces continuemos por acá, fíjense. Tenemos lo siguiente, el denominador es 5, 3 y 2. Como les comenté, no tienen nada en común. Así que cuando los denominadores no tienen nada en común, simplemente el MCM es la multiplicación. ¿Correcto? Veamos, 5 por 3, 15 por 2, 30. ¿Verdad? 30 elevado al mismo exponente, n-1. Exponente común para los tres casos. Ahora sí comenzamos a hacer la división, lo que nos enseñaron cuando estábamos en primaria. 30 a la n-1 entre 5 a la n-1 es ¿cuánto? 6 a la n-1. ¿Verdad? Luego, 30 a la n-1 entre 3 a la n-1, 10 a la n-1. ¿Cierto? Y 30 a la n-1 entre 2 a la n-1, 15 a la n-1. Ahí está. Esta expresión, fíjense, es idéntica a la que teníamos en el numerador. Ah, profesor, extremos y medios. Así es. Así es. Esta es mi línea principal de división. Y arriba voy a tener 6 a la n-1, 10 a la n-1 y 15 a la n-1. 6 a la n-1, luego 10 a la n-1 y por último 15 a la n-1. Profesor, ¿por qué has dejado este espacio? Ah, porque yo sé que tú sabes que cuando no tienes nada como denominador es porque en realidad es un 1. ¿Correcto? Eso sí, yo sé que tú te lo sabes. Entonces, fíjate, tienes estos ojos, sigue estando dentro de una raíz, en este caso un poquito más grande,
¿verdad? Este conector vamos a ponerlo un poco más por acá. Listo. Entonces ahora tendré L igual N menos 1. ¿Correcto? Ahora sí, ya tenemos el tercer paso de mi procedimiento. Ahora fíjense, son idénticos, ¿cierto? Son idénticos. Por lo tanto, cuando tú tienes que el primero con el tercero o el segundo con el cuarto son iguales o tienen factores para simplificar, de frente lo simplificas. Entonces me va a quedar así. Que todo esto se va con quién? Con todo esto. Se cancelan, se eliminan. ¿Y qué me queda entonces aquí? Un 1 y aquí también me queda un 1. Y este 30 a la menos 1, que es el denominador del denominador, sube como numerador de lo que te quedó. Por lo tanto, fíjate, tienes 30 a la n menos 1, ¿cierto? Sobre el 1, que lo estoy colocando solamente por formalidad, ¿no? Aquí sigue siendo n menos 1. Ah, profesor, ya la vi, ya la vi. Esto de acá se elimina, así es, este con este se van, 30 entre 1 es 30, y por lo tanto, finalmente, L será simplemente 30. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos la solución al reto número 1. Vamos entonces a ver el reto número 2. Bien, entonces aquí continuamos con el reto número 2 de... Bien, entonces aquí continuamos con el reto número 2 que se presentó en la parte 6 de teoría de exponentes. Vamos a ver entonces de qué se trata. Fíjense, tengo aquí una fracción grande, ¿no? Donde tengo exponentes que se están sumando. Entonces nosotros ya vimos teóricamente esta parte y lo que vamos a hacer es separarlo en bases iguales. ¿Por qué? Porque fíjate, 7 a la 3n, 7 a la 3n, ¿cierto? 5 a la 2n, 5 a la 2n. Entonces debo separarlos para poder agruparlos en una sola expresión. ¿Correcto? Entonces, más o menos me quedaría así. Fíjense. Tengo ahí un 2. Tengo ahí el 7 elevado a la 3n. ¿Y cómo lo separo? Ah, profesor, lo vuelvo a multiplicar por 7. Este 1 ya se sobreentiende que está aquí arriba, ¿verdad? Por lo mismo hacemos con el otro caso, 5 a la 2n y 5 a la 1, que solamente sería 5, ¿correcto? Lo extiendo un poco más, menos 3, 7 a la 3n y 5 elevado a la 2n. Muy bien, entonces ahí ya tengo una expresión un poco más amigable. ¿Por qué? Porque 7 y 5 se repiten en el otro lado o en la segunda parte de toda esta fracción. En el denominador, fíjate, tengo 7 a la 3n y 7 a la 3n y un 66 al comienzo. Factorizo el 7 a la 3n y ¿qué me quedaría adentro? 66, ¿cierto? Y por el otro lado, si saqué todo, me queda solamente 1. Ojo, la factorización vamos a verla en detalle más adelante, no se preocupen. La factorización que estoy haciendo ahora es bastante elemental, ¿sí? Bastante elemental. Vamos a ver entonces cómo continúa la pregunta. Ya tengo mi primer paso. N y menos 1, ¿correcto? Entonces, aquí lo dejo. Fíjense que nosotros tenemos aquí 7 3n, 5 2n. Lo mismo por acá, 7 3n y 5 2n. Puedo entonces factorizarlo, ¿cierto? Puedo llevarlo a un solo término, a una sola expresión. Fíjense cómo va a quedar entonces 7 a la 3n y 5 a la 2n. ¿Cuánto será? Lo llevo a un costado, ¿verdad? 7 a la 3n y 5 a la 2n. ¿Qué me va a quedar adentro? Profesor, el 2 no lo sacó. Ah, lo dejó adentro.
2. Luego, ¿qué más saco? ¿Qué no saco, perdón? 7, que no lo había sacado. Y el 5, que también estaba adentro, ¿verdad? Por el otro lado, yendo a la segunda parte, ¿qué no saqué? El 3. Ajá. Porque estos dos sí están afuera agrupados, ¿correcto? En el denominador, 7 a la 3n. Y ya puedo ir sumando, ¿no? 66 más 1, 67. ¿Correcto? Y siempre completando la pregunta. ¿Correcto? A veces los chicos van avanzando la pregunta y se olvidan de los detalles. El detalle, por ejemplo, es que siempre, si se dan cuenta, en todas las preguntas que yo resuelvo, no dejo un paréntesis, no dejo una raíz, no dejo un exponente hasta el final. Yo voy bajando todo y lo voy agregando de manera ordenada. ¿Correcto? Luego, acá hay un pequeño detalle, fíjense. 7 a la 3n y 7 a la 3n se pueden simplificar, ¿no? Entonces, le decimos adiós, le decimos adiós. ¿Correcto? Sigamos. Chicos, 2 por 7, 14 y 14 por 5. Profesor, usted dijo que mejor con los números grandes. Ah, cierto. 7 por 5, 35. Y por 2, 70. ¿Cierto? Es mucho más práctico. 70 menos 3. 70 menos 3 es 67. Ah, entonces toda esta expresión también es 67. Y se está multiplicando como es en todo el término, ¿no? Entonces simplemente lo puedo simplificar. Fíjate. También se pueden ir. ¿Correcto? ¿Qué me queda entonces? ¿Qué me queda? Ya estamos terminando. Atento, fíjate, ¿ah? Me va a quedar lo siguiente. 5 a la 2n. 5 a la 2n. Cerramos todo esto y me queda por fuera n a la menos 1. Muchachos, n a la menos 1, ustedes lo dominan a la perfección, simplemente es 1 sobre n, ¿cierto? Ah, correcto. Ya lo vimos, parte 2 o parte 3. ¿Qué se hace cuando tienes un exponente dentro y un exponente afuera? Se multiplican, ¿verdad? 1 sobre n. Perfecto. Entonces ahí sí, ya puedo, ¿verdad? Y me queda solamente 2 por 1 que se convierte en 2. Entonces, finalmente, u es igual a 5 al cuadrado. Muchachos, a ver, esfuércense. 25. Perfecto. Ahí tienes entonces tu respuesta a al reto, perdón, número 2. Vamos a presentar ahora el reto para el próximo video. ¿Ok? Este es un video corto, ¿no? Donde solamente le quise adelantar un poquito de lo que es radicales sucesivos. Y ya el próximo video sí va a tener las propiedades especiales de estos radicales sucesivos. Así que no se lo pierdan.